Buenas, este es el tercer video y vamos a hablar de focos rojos, ya que pasamos a las entrevistas. Comenzamos con el número 1. Hacerte esperar. Esta es una forma súper fácil de entender cómo las empresas entienden o perciben el tiempo, no solo de sus integrantes, sino también de la gente en particular, o en general, perdón. En general también podemos decir que es casi imposible que en una ronda de entrevistas, sobre todo cuando tienes, vamos a poner unos... Pausa porque me acaban de dar el puto banco, güey. Interrumpieron el video y estoy de malas. Ya me acordé que estaba diciendo. Que cuando estás entrevistando, de pronto puedes tener hasta 20 entrevistas agendadas en una mañana. La verdad es que es casi imposible que no tengas algún tipo de retraso, sobre todo cuando tienes evaluaciones técnicas o que hay gerentes involucrados, que de pronto es gente que tiene que estar saliendo, entrando, que no pueden pues como agendar solo un día exclusivo a eso, sino que tienen que, igual y si son 5 minutos que tienen que salir a hacer algo o atender algún, lo que sea, alguna llamada, lo que fuera, pero necesariamente sucede. Ajá, es común y creo yo aceptable que se puedan dar algún tipo de retrasos durante la ronda de entrevistas, siempre y cuando estos sean breves y raras, en muy raras ocasiones, que a mí también ya me pasó, que se extienda como muchísimo o que sepas que va a haber un retraso muy largo, pero es algo que como que te das cuenta que va a suceder y puedes hacer algo al respecto. Entonces es aquí cuando se te regala una oportunidad poca madre de tú evaluar a la empresa, porque en ese momento se abre una ventana de oportunidad para que tú puedas ver cómo la empresa reacciona a este tipo de eventualidades. Es decir, te avisaron que había un retraso, aunque fuera de 5 minutos, o si fue de más tiempo, te lo hicieron saber, se disculparon contigo, la disculpa fue realmente honesto, simplemente lo dijeron por cumplir con la cortesía, o simplemente no te dijeron nada, te quedaste esperando 3 horas, después de esas 3 horas de nueva cuenta se disculparon, simplemente te hicieron así, next, pasa, como si no hubiera sucedido nada, etcétera, etcétera. Me explico, como que por ahí va la cosa. ¿Cómo? Porque te hicieron esperar, güey. Y tú tenías agendado un tiempo igual y tuviste que pedir permiso para salir, o simplemente es tu tiempo, güey. Y aunque en este proceso, en esta parte del proceso, quizá sea la gente de recursos humanos quien esté encargado o encargados de ello, también puedes ver cómo la persona que te va a entrevistar en el área técnica o tu jefe directo te va a entrevistar, cómo manejan la situación, y eso te va a decir muchísimo de cómo va a ser el trato hacia ti o hacia otros de tus colegas en el futuro si llegas a ser parte de esta empresa. Punto número 2. Cuando no saben quién eres. Y lo mismo, de pronto sí es aceptable entender que no sepan perfectamente quién eres, sobre todo cuando igual y para el puesto se entrevistaron, no se entrevistaron, pero se seleccionaron o se revisaron cientos, literales, a veces son cientos de currículums, pero también una preselección, y que la persona que te vaya a entrevistar no tenga idea de quién eres, que ni siquiera sepa del currículum del que están hablando, o que simplemente te esté preguntando cosas que ya están en tu currículum, que son como los puntos más destacados de tu currículum. Lo que te está diciendo es que simplemente eres uno más en una lista de 20, 30 personas que va a entrevistar para el puesto, y así es como eres percibido, como un número más en la lista del día, no como un individuo, no como una persona. Y eso te está diciendo mucho de cómo eres percibido también dentro de la empresa y a futuro. Punto número 3. Cuando el entrevistador no sabe de lo que está hablando. Y eso es normal. Es decir, si te están contratando para un puesto en particular, generalmente es porque necesitan de tu experiencia, porque tú eres el experto y pues ellos no tienen esa expertise y por ello te están contratando. El problema viene cuando el entrevistador
ya sea que va a ser tu jefe directo o en un entrevistador técnico o quien fuera, finge tener dominio sobre el tema simplemente para hacerse ver más importante. O la verdad es que no sé por qué lo hacen, pero es muy común que lo hagan. Y es más problemático, creo yo, cuando va a ser tu jefe directo, porque te está diciendo algo importante. Una, que es una persona insegura. Otra, que si está dispuesto a mentir en algo tan estúpido y tan sencillo, por ser tan obvio que no tendría el por qué saber lo que tú sabes y por eso es que te está contratando, en el futuro, ¿cómo podría manejar entonces una situación de como conflicto de intereses o no sé? Lo que me dice a mí esto es que si él está dispuesto a mentir o manejar una situación así de esa manera, probablemente se atreva a mentir en otro tipo de cosas mucho más serias. Y en general, o en mi experiencia, que es, aquí sí es muy subjetivo este pedo, creo que ese es el tipo de gente que, o es el tipo de jefes que eventualmente, cuando ellos la cagan, le echan la culpa a sus subordinados. Cuando sus subordinados tienen un acierto, toman crédito por ello. Y es el típico jefe que pues, quema a sus empleados. Y creo que todos hemos tenido un cliente así. Y es, en mi opinión, son los peores tipos de jefes que hay. Punto número 4. Cuando tú diriges la entrevista. Están peleando unos perros. Esa señora, güey, sale con su chingado perrito de esos esponjosos. Cabrón, nunca le pone correa. Y el puto perro es súper peleonero. Digo, no es como que te voy a morder porque pues, es una pulga, pero que no mames, güey. Punto 4. Entras a la sala de entrevistas, te recibe la persona encargada y te dice, pues, háblanos de ti. Y de ahí todo en picada. Empiezas a recitar de nuevo tu currículum, tratando de adivinar qué es lo que quieren saber de ti, qué información les podría faltar o no, qué datos o no pudieran ser pertinentes para completar esa información que tú tienes en tu CV o incluso en tu carta de motivos. Y la realidad es que no hay manera de saber qué es lo que ellos pudieran necesitar como información extra. Mi único tip aquí es que en vez de empezar a recitar cosas o hablar de, fuera de los nervios o tratar de decir lo que se te ocurra que pudiera jugar a tu favor, es entonces, si tú vas a dirigir la entrevista, hacer una entrevista y entonces empezar a hacer preguntas sobre cuáles son sus necesidades, sobre qué es lo que no les queda claro de tu currículum. Igual puedes utilizar tu currículum como guía y simplemente ir sacando preguntas de ello, hacerles también un poquito notar que ellos son los que deberían estar haciendo las preguntas, entonces pregúntales literal qué quieren saber y ya eso puede establecer o comenzar una conversación y ya no un monólogo tuyo recitando de nuevo tu currículum. Resumen del punto es, si te ves forzado a dirigir tú la entrevista, haz una entrevista, preguntas y respuestas hacia los entrevistadores. Y el segundo es, asegúrate de que durante la entrevista quede bien definido el rol o el puesto que vas a desempeñar. Último, punto número 5. Preguntas ilegales. Estado civil, religión, preferencia sexual, you name it, ya sabes. En algunos casos, incluso preguntarle edad es un tema ilegal. Y si bien estas preguntas pueden ser neta inocentes, generalmente no es así. Quien te pregunta, la gente de recursos humanos tiene muchísimo colmillo. Entonces generalmente no son inocentes. Y te vas a dar cuenta, te voy a dar un ejemplo para saber cómo darte cuenta cuando es en buena onda y cuando no. Llegas y eres mujer y te preguntan, ¿estás casada? Sí. ¿Y tienes hijos, güey? ¿O piensas tener hijos pronto? Generalmente, situación A, no te doy el puesto porque no quiero pagarte incapacidad. Si tienes marido quiere decir que no necesitas tanto el salario porque pues tienes un macho que te mantenga. Y con hijos, siempre piden permisos para salir, que la escuela, que se enfermó la bendición y la puta madre. Entonces, pues la neta no me gustaste, tacha, vaya. Bueno, situación B,
Pues fíjate que qué bueno, porque resulta que tenemos en la empresa una estancia infantil que es gratuita para todos los miembros del equipo. Entonces, si quieres, al terminar la entrevista, pues te llevo y la vemos, ¿no? Lo ideal en este tipo de situaciones es que los beneficios o ese tipo de cosas se ofrezcan dentro de los paquetes o estén publicitados incluso en la oferta de trabajo, o que de entrada, ya que te vayan a contratar, te digan: oye, pues fíjate que tenemos estos beneficios, tenemos esto, esto y esto y lo otro, ya como parte de la, ya no nada más como el anuncio, sino realmente como la oferta de trabajo que te están haciendo dentro de los paquetes o dentro del paquete de cosas que tienen para ofrecerte como empresa, o así como te dicen tu salario, tenemos esto, tenemos, o que a la hora de tú preguntar: oye, y fíjate, pues no sé con qué beneficios cuentan, o tienen prestaciones de ley, o cuáles son las prestaciones de la empresa, bla, 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 que entonces se mencionen todos estos beneficios o todas estas como extras que pudieran ofrecerte, y que por eso te estén preguntando ese tipo de cosas. No tendrían por qué preguntarte, por qué hacer preguntas de esa índole o de índole personal. Quizá igual y de pronto una pregunta personal como: ¿tienes algún hobby? O ¿cuál es tu peor miedo? O cosas como más de perfil de personalidad. Ok, va. Pero ya que te digan, oye, ¿cuál es tu religión? O ¿cuál es tu preferencia sexual? Eso ya no es aceptable. Y, y es ilegal. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Y este sí es neta, casi 99%. Si te hacen este tipo de preguntas, es porque son con maña, porque les vale madre la ley, porque si eres mujer, estás embarazada, no te van a contratar, por ese tipo de cosas. Entonces ya sabes con qué tipo de empresa estás involucrándote. Igual puedes responder con honestidad o no y entrar a su juego, o simplemente decidir que no es el tipo de empresa con el que quieres trabajar o con el que quieres vincularte. Y pues, como decíamos, o cuál es el objetivo de estas cosas, simplemente saber que estás perdiendo tu tiempo con esta gente y moverte hacia algo mejor. Bueno, y ya como conclusión, reiterar un poquito lo que les decía la vez pasada. Ahí ya está el del pan, cabrón. Una conchita, güey. ¿Qué les decía? Toma 25. Lo que les decía en el video anterior, no es que uno de estos puntos en particular, tal vez salvo el quinto, con el tema de las preguntas ilegales, te esté determinando que la empresa va a ser una mierda, sino que el conjunto de focos rojos, o son como notitas a tomar. Ay, se me subió una hormiga, güey. No mames. 5 puntos, bla, bla, bla. Ajá, ajá. 1 hour later. Si tienen los 5 puntos, güey, salgan de ahí, corren peligro. Pero, de nueva cuenta, esto es un poquito como para sondear la empresa, como para tener un feeling de lo que viene a futuro, si decides aceptar o no la oferta, si es que te hacen la oferta o no. Y es una forma que tienes tú, a través de estos como indicadores, vamos a llamarles, de evaluar también a la empresa de una forma pasiva, así como de pronto un reclutador está evaluando tu lenguaje corporal, está evaluando la forma en que te vestiste o que te presentaste, el tipo de lenguaje que utilizas. Por ejemplo, yo ahorita mento madres y hablo horrible porque pues estamos en un ambiente coloquial aquí en el parque. Pero pues si estás en una entrevista, obviamente utilizas otro tipo de lenguaje, otro tipo de vocabulario, otro tipo de expresión. Y así tú también puedes hacer una evaluación, vamos a decirle pasiva, de la empresa a través de estos indicadores que pues te dicen mucho sin que sea directamente lo que la empresa te está queriendo decir o queriendo mostrar, ¿no? Porque de pronto en sus páginas o en sus perfiles dicen: no, somos una empresa súper abierta y progresista y la chingada. Y podrán decir misa o decir lo que quiera, pero la realidad generalmente es otra, y este tipo de puntos te hacen saber que independientemente de lo que pudieran decir o de lo que pudieran profesar ellos como valores o principios de identidad de la marca o de la empresa, pues las acciones de pronto hablan más, ¿no?, que un manual corporativo. Entonces, pues están los 5 puntos que pudieras utilizar para evaluar una empresa durante, o focos rojos, le habíamos dicho, durante una entrevista. Ahí nos vemos. Una concha.